Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Hola, muy buenas, un cordial saludo para ustedes. Les doy la bienvenida una vez más al programa Pulso Político, Aprendiendo con el Politólogo. Como saben, todos los martes nos estamos viendo y también pues la repetición los días jueves, hablando de temas de coyuntura nacional, internacional, sobre lo que sucede dentro de la política, lo económico y lo social que repercute en la cotidianidad de nuestras vidas. Hoy vamos a seguir analizando temas de trascendencia, sobre todo por ese sentido pedagógico que le estamos brindando a través de este programa para proporcionar y explicar temas complejos de una manera muy sencilla. Y hoy me está acompañando Eugenio Calderón, abogado, escritor, apasionado por la literatura, amante del latín y demás, alguien con el cual hemos podido compartir conceptos y conocimientos sobre la política y el derecho en Colombia. Eugenio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muchas gracias, Pablo, pero primeramente gracias a Dios por estar aquí presente en tu programa que es muy bueno porque nos permite ministruirnos en temas trascendentales como es la política. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a mis padres, a mis familias y bueno, esperemos que este sea un momento muy satisfactorio para todas las personas que tienen unos desconocimientos acerca de temas que son cruciales y que es el día a día aquí en Colombia y en Sucre también. Claro que sí. Gracias, Eugenio, por aceptar la invitación y por estar acá. Hoy vamos a salirnos un poco. Obviamente, todo esto hace parte del ámbito social, de la cotidianidad, de lo que nos afecta, pero vamos a concentrarnos y analizar el poder y analizar el tema de la justicia en general, no desde un punto de vista desde la ciencia política, sino desde un punto de vista del derecho. Y por eso aquí nos acompaña Eugenio. Y yo sé que muchos de ustedes, cuando hemos visto casos de violaciones, de hurto, conocemos de pronto que todos los términos de vencimiento de términos, o qué pasa, por qué no fue a la cárcel, qué significa que es absuelto, o sea, cómo funciona ese asunto. Yo sé que muchas veces nos hemos hecho esas preguntas porque no comprendemos a ciencia cierta cómo funciona nuestro sistema, ¿cierto? Nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema penal y la política criminal en Colombia. Entonces, Eugenio, me gustaría empezar de esa manera, de manera introductoria, cómo funciona todo el ámbito penal, penitenciario, de la política criminal en nuestro país. En cuanto a la política criminal, es un concepto que nace pues, de las políticas públicas que cada gobierno de turno la tienen para poder en efectivo pues, hacer el cumplimiento de la función administrativa que está consagrado en nuestro artículo 2 de la Constitución Política, que son los fines esenciales del Estado: asegurar la convivencia pacífica, proteger a la comunidad, mantener la integridad territorial y defender la independencia nacional del Estado. Son conceptos que se nutren de la justicia
y también de la política criminal, y que sin justicia un Estado pues no tiene sentido, el Estado no va a funcionar, porque en la comunidad va a generar una zozobra de inseguridad. Yo creo que cuando tú estudiaste ciencias políticas, y bueno, los que nos gustan pues temas relacionados con la política y que están relacionados con el derecho, leímos mucho a Thomas Hobbes con el concepto de Leviatán. Entonces es el Leviatán, esa figura del Estado controlador que controla la población, que controla la familia, que controla todos los órganos del Estado, y es ahí donde la seguridad entra un papel fundamental en cómo construir una política criminal y cómo se va construyendo día tras día con cada gobierno de turno. La política criminal tiene unas vertientes o unos aspectos que están relacionados con la justicia, pues hay unos incentivos en cuanto a unos beneficios que otorga la ley. Hay algunos casos donde no se aplica esos incentivos, donde pues ahí se aplica una agravación punitiva, y hay unos casos donde a través de los medios de comunicación se hace ese efectivo cumplimiento de todas esas políticas públicas que el Estado garantiza en cada periodo nacional y pues local también y departamental. Pues eso es lo relacionado con la política criminal, que si bien en nuestros días esta política ha sido bastante criticada en la manera de que algunas personas sienten que se le da más garantías al bandido, o que en gran medida aquí aplica la impunidad, pero son aspectos que las personas desconocen de fondo, pues no tienen la formación jurídica para tener algunos conocimientos esenciales. Ahora que hablan del vencimiento de términos, pues sería injusto el Estado que investigara a una persona más de 4 meses, 5 meses, y no es un tema que se lo quiere inventar pues el legislador o X personas, sino es un derecho constitucional que está consagrado pues en la Constitución política, con el tema del debido proceso, que es el artículo 29, a su vez pues todos los tratados de derechos humanos que son ratificados por Colombia a través del bloque de constitucionalidad, en el artículo 93, la norma penal protege pues ese derecho. A su vez, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José, que es la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son derechos que son consagrados en... Y sobre eso te quería preguntar, Eugenio, porque por ejemplo, el martes pasado estuvimos acá hablando sobre el tema de la seguridad, ¿cierto? Y que eso lo entendíamos como algo que va de la mano para que sea efectiva la seguridad, la justicia, las condenas y demás. Y ahora tú nos ilustras un poco sobre la política criminal, cómo se desarrolla, cómo está establecida, las vertientes que tiene, pero además de ello nos habla que no es un capricho de los jueces el tema del vencimiento de los términos, sino que precisamente eso obedece a un cumplimiento de los derechos, ¿cierto? Y el derecho al debido proceso y demás, que sabemos que es un derecho fundamental que usted y que yo pues tenemos consagrado en la Constitución y que se debe respetar como tal. En ese sentido, Eugenio, y ya nos comentaste, por ejemplo, cómo podemos generar más celeridad en la justicia para que sea efectivo, porque bueno, nosotros podríamos entenderlo conceptualmente. Totalmente. Pero en la realidad de las cosas, al que le sucede de pronto que le asesinaron a un hermano, que perdió a un familiar, pues desde el dolor y del sentimiento mismo, eso no es muy entendible. Sí. Y es razonable y está bien. Entonces, ¿cómo podríamos de pronto darle garantías tanto a la víctima sin violar los derechos? Como al victimario. Sin violar los derechos del victimario. Bueno, pues
hay algo que voy a aclarar, y es que los términos en Colombia difícilmente se cumplen como está establecido en la norma. Día tras día nuestra justicia ha mejorado, y sobre todo con la virtualidad, con la ley 2213 de 2022, pues la justicia ha sido un poco más efectiva, sobre todo porque en algunos escenarios judiciales, cuando se convocaba la presencialidad, obviamente la justicia era un poco más tardía, y el decreto que se expidió en 2020 para tener en cuenta la contingencia nacional que era en relación al COVID, la justicia mejoró en cuanto a la virtualidad, pero hoy en día, en gran medida, la justicia penal ha sido bastante criticada en cuanto a la celeridad, y en cuanto a que en gran medida pues las víctimas no sienten que se está protegiendo sus derechos, pero eso no quiere decir que una persona que sea indiciada pues en un proceso penal sea atropellada, como en algunos casos se ha visto. Ahora, yo diría que, yo creo que tu abogado piensa lo mismo, que el Estado colombiano, a través del presidente y sus ministros y sus órganos descentralizados, debe reforzar la rama judicial. Necesita más apoyo, ahí necesitan más jueces, más personal judicial para atender ciertos casos, y pues en gran medida reforzar la justicia virtual y que se aplique pues en todos los escenarios del derecho como tal. Y pues lastimosamente también ocurre el escenario de que hay personas pues que no cuentan con la capacidad pues de acceder a un abogado, y se le asigna uno de oficio, ya sea, bueno, en materia penal, los defensores públicos y eso, y pues en algunos casos la Defensoría del Pueblo, pues dependiendo del caso, y pues necesitan, pues hay algunos que no se sienten a gusto con esas clases de defensa, pero en gran medida el Estado tiene que reforzar esa parte. De hecho, Eugenio, aunado a lo que te preguntaba, podemos caer en algo que conceptualmente conocemos como el populismo punitivo. Sí, ¿cierto? Claro. Que ese tema de aumentar penas, crear más cárcel, totalmente, aumentar pie de fuerza, todo ese populismo punitivo. Hablemos un poco de ello y cómo eso realmente ocurre, y en sentido, qué tipo de, o sea, si realmente eso tiene resultados o no. Bueno, mira, ahora que tú dices del populismo punitivo, eso en gran medida ocurre en gran medida porque los políticos, cuando ocurren ciertos casos de zozobra en la comunidad de impunidad, dicen pues en un medio de comunicación: vamos a hacer una ley para que se incremente la pena para los delitos contra la mujer, por ejemplo, que exista mayor agravación punitiva. Vamos a crear un nuevo tipo penal para estos escenarios, pues, y nos inventamos una figura penal para solucionar algún problema jurídico, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho mencionar en estos espacios, y sobre todo pues con las personas que convivo y con los que me conocen, y también con los colegas, pues, que hay personas que creen, en palabras de Eugenio Zaffaroni, que que el derecho penal puede solucionar las cosas con una varita mágica, ¿sí? Claro. Y eso en gran medida no debería ser así. El derecho penal es la última ratio, esto es decir, es la última razón. Este concepto de última ratio nace en el ius puniendi, nace también en los límites materiales del ius puniendi, en principio de necesidad de intervención, o la intervención mínima del derecho penal, que la norma penal debe ser subsidiaria
es decir, que protege los bienes jurídicos más importantes, las puestas en peligro en efectivas. Claro. Y en su efecto, el carácter subsidiario es que el derecho penal, el derecho penal es la última ratio, es decir, la última razón. Ya cuando el derecho penal, de las otras áreas del derecho no puedan solucionar un problema, ahí sí debería actuar el derecho penal. Claro. Y pues no debería ser así, de que algún político se levanta un medio de comunicación y también los periodistas hablando y argumentando de que deberían incrementar las penas para solucionar un problema jurídico, en este caso un problema penal, un problema delictivo. Y es ahí donde la política criminal se aplica demasiado mal y en gran medida todo lo que sucede es que actuamos muy fletados, Claro. o sea, muy con un acelere que no vamos a solucionar nada. Mira, existe un libro que se llama De los delitos de las penas de César Beccaria, uno de los libros que cualquier estudiante de derecho que tenga vocación por el derecho penal y que pues obviamente le guste mucho esa área, debe leerse. Y él decía de que es mejor prevenir los delitos que castigarlos. Claro. Es decir, en este orden de ideas, la política criminal debe actuar como de carácter preventivo y no cuando ya el daño está solucionado. Sí, no de regulación o correctivo, más bien. Exacto. Me queda muy claro, entonces nos queda muy claro en qué consiste el populismo punitivo, ¿cierto? Y que lastimosamente nuestros políticos, debido a nuestras realidades sociales y demás, lo usan mucho, se apalancan de ello. Es un fortín político. Sí, un fortín político, lo hacen parte de sus banderas, dentro de sus proyectos y demás, pero que en el resultado, que en la efectividad de la justicia realmente no se logra nada, no es objetiva. Entonces, estamos revisando este tema, ¿cierto? Ahora, Eugenio, vamos a un corto, vamos a una pausa, pero en minutos regresamos y vamos a seguir analizando el tema de justicia y también sacando un poco o mirando un poquito hacia afuera qué experiencias internacionales hay, si realmente podrían aplicarse para el caso de Colombia. Ya regresamos. Durante el 2024, Canal 12 y Telenoticias te seguiremos informando con la verdad. Seguiremos visibilizando a Sucre ante el mundo, apostándole al crecimiento de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en búsqueda de soluciones. Seguiremos aportando valor a Sucre, generando empleo formal e impulsando el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Seguiremos luchando por un Sucre de progreso y oportunidades, vigilantes y vedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas, vigilemos juntos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal, Canal 12, el canal de los sucreños.
Regresamos al programa Pulso Político. Agradezco a cada las personas que nos están regalando este espacio para conectarse y poder seguir conectados y aprendiendo sobre estos temas de trascendencia que realmente impactan sobre nuestra cotidianidad. Ahora mismo Eugenio nos estaba explicando sobre el populismo punitivo y cómo muchos de los políticos y líderes se apalancan de esto para emboscar y usarlo como un fortín político y electoral, pero que al final de cuentas no tiene la mayor efectividad. Aunado a eso, se habla mucho y se han hecho unos esfuerzos, ¿cierto?, utilizando mecanismos de participación ciudadana para implementar la pena de muerte en Colombia. Hablemos un poco sobre la pena de muerte, porque hay muchos que claramente dicen, sí, vamos a desarrollarla así, arriba la pena de muerte, estoy a favor de la pena de muerte. Hay otros que dicen que no, que efectivamente no están a favor de ella. Primero, ¿qué podríamos hablar sobre la pena de muerte? ¿Es efectiva? ¿Realmente rezarse y rehabilita al condenado? Uno, dos, ¿existe la pena de muerte en Colombia? 3 cosas. Ok. Primero, la pena de muerte es inconstitucional. Okay. En nuestro artículo 11 de la Constitución Política nos habla sobre el derecho a la vida, es inviolable y no existe la pena de muerte. 3, es también inconstitucional porque cuando ya un Estado hace la abolición de la pena de muerte, no puede revertir esa pena que existía antes, porque el derecho penal no puede entrar pues ahí en revertir las cosas que ya han sido derogadas, sino que siempre se proyecta hacia el futuro para evolución pues de las garantías y de las penas. Y ¿sabes también por qué? Porque tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tanto el Pacto de San José establece que cuando los estados hayan abolido la pena de muerte, no existe reversión. Claro. Y otro dato, las mujeres que están en estado de gravidez no pueden ser sometidas a pena de muerte, es decir, las que están embarazadas. Okay. Los menores de 18 años tampoco, y las personas que sean mayores de 70 años. Entonces, esto en gran medida pues genera una zozobra y no existe una coherencia y congruencia de algunas personas que son abogados, que ya manejan estos temas y que desconocen algunos temas constitucionales del derecho internacional público, de derechos humanos y sobre todo de derecho penal, que pues vayan a decir estas cosas. Esto se espera de una persona que no tenga los conocimientos jurídicos. Y lo peor del caso, Pablo, que muchas de esas personas son cristianas, son católicas, pues creen en Dios, y Dios no estaba conforme a eso. Es más, el mismo Jesucristo decía, no pagues mal por mal, actúalo con bien, ¿sabes? Porque es que si tú te das cuenta, cuando uno empieza a leer la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, ahí establece de que cuando tú tienes enemistad con un hermano, pues Dios no te va a escuchar esa petición. Y te hago una pregunta, Eugenio. Lo que estás comentando es importante, relacionado a que el valor de la vida, el derecho de la vida, pero vuelvo y te pregunto, o sea, eso realmente, ya sabemos que es inconstitucional, sí, claro, y que no lo podemos desarrollar. Segundo, sabemos que Colombia aprobó un tratado, lo aceptó dentro de su bloque de constitucionalidad. Sí, a través de una ley. Exactamente, que está legalizado y demás, pero ya no podemos darle reversa a eso. Te pregunto, entonces, hay otros países que sí lo tienen. Sí. ¿Eso es realmente efectivo? No es efectivo porque tú lo que estás causando, no se va a solucionar los temas de criminalidad. Y ya es un tema que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
ha exhortado a algunos estados pues que no utilicen esa medida pues, Claro. y de hecho ha exhortado varias veces a Estados Unidos que no actúe de esa forma en cuanto a la pena de muerte, ¿sí? Y en gran medida también porque ya existe un principio en derecho penal de jus puniendi, de los límites materiales, y es que no ya existe una proporción entre el delito y la pena. Y la ¿sí? pena, claro. No, uno no puede actuar en algo que es desmedido Y que es y desproporcionado. desproporcional en relación pues, a la persona que se equivocó en cuanto Y la cuando que cometió el la conducta delito. punible. Exacto. Exactamente, no, y eso es muy claro. Ahora, y de manera muy corta. Entonces, el aumento de las penas sería la solución. No. Tampoco. El aumento de las penas no sería la solución porque en eso consiste el populismo punitivo. En creer que aumentando... el populismo punitivo consiste que el Estado, a través de sus órganos competentes, es decir, el Congreso, si las ramas del poder público, en este caso sería la rama legislativa, cree solucionar los problemas de criminalidad aumentando las penas. Claro, entonces, te hago una pregunta. Ni aumentar penas ni reducirlas, sino penas proporcionales a la conducta punible. Ahí sí difiero en ese sentido. ¿No sería así tampoco? No, pues debe existir unos incentivos para ciertos delitos, unos subrogados penales. Okay. No todas las penas tienen que darse en establecimiento carcelario. También pues la prisión domiciliaria también es en gran medida una solución para algunos delitos, no para todos. Claro. Pero sí el Estado, a través de políticas públicas de prevención del delito, ¿sí? A través de reforzar la familia, los entes educativos, la escuela, la prisión, todo, un camino mancomunado para que pueda existir una política pública de exhortar a las personas para que saben que si cometen una conducta punible, pues el derecho penal los va a sancionar. Listo, estábamos hablando de pena de muerte, de aumento o reducción de penas, ¿cierto? Vayámonos un poco más allá, revisemos el caso de El Salvador. Un caso polémico. Totalmente. Que ha tenido sus opositores, pero también quienes dicen, eso es lo que necesitamos aquí. Claro. El caso del presidente Bukele, su modelo de seguridad, su modelo de política criminal, su modelo penitenciario, ¿es aplicable para Colombia? En estos momentos para Colombia no, sobre todo porque hace unos meses, Bukele asumió una figura dictatorial que asumía todas las ramas del poder público, y es una figura como de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Y es peligroso, sí. Y es peligroso porque debe existir una figura de frenos y de peso y contrapeso. Una figura de frenos y contrapesos y no es apta para un Estado democrático y de derecho. Yo diría que en gran medida las personas deberían reforzar la conciencia colectiva y que el Estado, a través de sus órganos competentes, puedan imponer sanciones y penas, que es el concepto del verdadero jus puniendi. Ok, entonces, ni más pena, sino exhortar, generar incentivos, que el Estado obviamente aplique en su legítima facultad del uso de la fuerza, ¿cierto? Recordemos que eso es uno de los conceptos del Estado, pueda aplicar y que pueda garantizar la justicia, el orden, la seguridad y demás. Es importante eso en materia carcelaria, en materia de seguridad y en materia de convivencia y seguridad ciudadana para todos nosotros. Ahora, de manera muy corta para ir cerrando, Eugenio, entonces, sé que lo has mencionado un poco, pero de manera muy clara, entonces, ¿cuál debería ser el camino o algunas soluciones para mejorar el tema de seguridad, de justicia? Bueno, yo diría algo.
y es lo que el gremio de penalistas siempre han tenido en cuenta en los últimos tiempos, pues, y lo establece el Colegio de Abogados Penalistas y el doctor Iván Cancino. Pues hay que seguir optando por la justicia premial, eso de negociar ciertas cosas para que la persona cuando acepte los delitos pues se le acoge unos beneficios, y así pues se evita los vencimientos de término, todas esas cosas, y en gran medida se hace presencia del Estado y no se da impunidad, que es lo que la persona pues quiere exhortar pues ante todos los entes del Estado y todo, porque está descontenta por eso. Sí, porque en última es también reducir la impunidad. Sí, y en algunos casos una ponderación de intereses. Tú me das o yo te doy. Eso es como tú con tu hijo. Si tú me dices la verdad, ¿sí me entiendes? Son cosas totalmente muy puntuales. Nos queda muy claro. Lastimosamente, Eugenio, hemos llegado al final del programa. Gracias por asistir, gracias a cada uno de ustedes por vernos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, gracias a todo el equipo técnico del Canal 12 por colaborarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga. Dios les bendiga.